Muy buenas noches, bienvenido a esta edición de Cambios, hoy con un tema muy importante porque la salud lo es, de hecho es lo principal, lo aprendimos sobre todo a lo largo de la vida y en estos últimos 2 años y medio con mayor razón. Hoy hablaremos del COVID como principal tema, pero también de la llamada viruela del mono, del cáncer infantil y otros temas que van a ser abordados por nuestros invitados en esta noche. Pero vamos a comenzar con esta pieza que le vamos a presentar como un preámbulo, como un pie a nuestros temas, hablando particularmente de nuestras cifras de COVID y esta quinta ola que estamos enfrentando en Nuevo León. Buenas noches. A la actual quinta ola de contagios de COVID-19 en la entidad, se sumó desde hace semanas la presencia de casos de la llamada viruela del mono, enfermedad que en los últimos días ha tomado relevancia al grado de decretarse una emergencia sanitaria mundial. Luego de un respiro de la pandemia de coronavirus los primeros meses del 2022, en la que incluso se presentaron cifras inéditas como 0 pacientes en terapia intensiva o 0 fallecimientos desde el inicio de la contingencia, el repunte fue evidente, pues ha superado incluso los 4,000 contagios cada 24 horas y registra un promedio de 6 defunciones por día. Esta situación se debe principalmente a la presencia de las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron. Es una variante de Omicron, una subvariante que es más contagiosa que la variante original de Omicron y que esto es lo que produce este incremento en el número de casos. En tanto, la cobertura de vacunación, que en Nuevo León ya contempla a menores desde los 3 años de edad, se reporta hasta el pasado jueves con un avance del 86%. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Además, desde el pasado 7 de julio, el virus de la viruela símica tiene presencia en el estado. Nosotros queremos compartir con ustedes que hemos detectado el primer caso de viruela símica en el estado. Este caso fue diagnosticado en el hospital universitario en los últimos días. De esta manera, la salud de la población en Nuevo León se enfrenta a 2 amenazas que son solo parte de las actuales crisis para los ciudadanos. Cambios, Pedro Delgado. Gracias, Pedro, y gracias a usted que continúa con nosotros aquí en Cambios. Voy a presentar a los invitados con mucho gusto, conocedores de la materia, obviamente especialistas en la salud. Saludo primero a la doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León. Gracias, doctora. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bienvenida también la doctora Gabriela Gobea, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de Nuevo León. Bienvenida. Gracias por la invitación. Y el doctor Alejandro Moreno, ya usted lo conoce, constantemente está en nuestros espacios informativos y no le había tocado estar en Cambios, ya está por acá. ¿Cómo está, doctor? Gracias por la invitación, buenas noches a todas y a todos. Había tocado una vez en tiempos de la pandemia, pero a distancia. Hace mucho. Pero aquí estamos ya, obviamente listos para cada uno aportar para este programa en los temas que ya escuchó usted y todos relacionados con la salud, obviamente, que es el motivo más importante en esta emisión. Primero, en la quinta ola estamos, según las autoridades, no solo de Nuevo León, sino de todo el país, pero en Nuevo León en particular ya llegamos al punto máximo, según lo que ustedes tienen de información. Sí, bueno, pues a partir del mes de mayo empezamos a identificar el incremento en el número de casos y también el cambio en las variantes que estábamos identificando en los pacientes que presentaban un resultado positivo. Entonces, este incremento ha sido muy paulatino, lento, mucho más lento que lo que había sucedido con las olas previas. Sí. Entonces, entre la semana 9, 10 y 11 fue donde se observaron los picos más altos, cuando anteriormente para la semana 3 o 4 del inicio ya teníamos nuestro punto crítico. Llegamos el día 14 de julio a nuestro pico máximo de casos, con más de 4,000 casos.
en un solo día. El promedio semanal se mantiene en 2.800, 2.900 casos. Y a partir de entonces hemos identificado, esta es nuestra segunda semana consecutiva en que los casos empiezan a disminuir. Y pues bueno, ha sido una ola diferente, como te comentaba, la variante BA5 es la que está predominando particular o prácticamente en el 80% de los casos de personas COVID que tienen un resultado positivo y que se encuentran especialmente hospitalizados. Esta variante ha mostrado ser menos agresiva o nos llega en un momento donde hemos avanzado mucho en diferentes estrategias de exposición al virus, de vacunación y por supuesto pues ya estamos conociendo cuál es el proceso de identificación oportuna y de atención y de intervención en el caso de que un paciente requiera hospitalización. Entonces hemos visto que las estancias hospitalarias han sido más cortas, tenemos una alta rotación de pacientes, pocos pacientes en terapia intensiva, afortunadamente hemos tenido un máximo de 22, 23 pacientes, no más de eso. Anteriormente teníamos en un solo hospital más de 150 pacientes intubados. Ahorita hablar de 22 en todo el estado, aunque sí nos preocupa, pues es una cifra muy baja. Entonces creo que el punto importante a resaltar es que podamos entender que el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse, que se ha manifestado durante estos últimos 2 años en periodos que ya hemos visto repetitivos, los meses de julio, los meses de enero, durante los últimos 2 años, y esta no es la excepción, se han presentado brotes importantes. Hay que estar atentos a las mutaciones que se presenten de este virus y hay que buscar estrategias de protección. Entonces la vacunación sigue siendo hoy por hoy nuestra mejor herramienta de cuidado, de protección y sobre todo pues de ir educando a nuestro sistema inmune para que reconozca el virus y se pueda defender. Bien, bueno, ha habido en efecto reducciones, pero también hubo picos esta semana, o sea, de pronto pasamos de 600, un poco más de 600 a más de 2.000. Sí. ¿A qué se debe esto? Históricamente ha sucedido o hemos tenido este reflejo de los casos que habitualmente es el reporte de los fines de semana que se realizan menos pruebas. Por eso para nosotros es muy importante presentarles los promedios semanales. Hacemos un corte promedio de casos diarios semanales y el pico máximo estuvo hace un par de semanas con 2.283 casos en esa semana y esta es nuestra segunda semana que vamos a la baja. Vamos a estar muy atentos porque a nivel internacional lo que hemos observado es que se presentan estas caídas y luego puede haber un repunte por la alta movilidad que se presenta por los viajes nacionales e internacionales a los que acuden pues todos los ciudadanos que están de vacaciones. Entonces pues traen nuevas cepas o más contagios y entonces podríamos estar esperando que en el mes de agosto todavía existiera este descenso, que al igual que el ascenso fue lento, que este descenso pudiese ser un poco más lento que los anteriores. Al igual que pasa en otras áreas, en el tema de la seguridad y demás, siempre hay una especie de cifra negra o aquella cifra que desconocemos. También lo hay en las cifras de salud, es decir, hay quienes registran cada caso de acuerdo con las pruebas que se hacen en los hospitales públicos o que se hacen en las dependencias que están ligadas a la autoridad estatal, pero también hay más casos, es decir, casos no registrados. ¿Hay alguna idea, tienen alguna idea más o menos de cuánto porcentaje sería, alguna idea para calcularlo? Fíjate que Nuevo León ha sido uno de los estados que más ha realizado pruebas en todo el país. Y de hecho, incluso hemos recibido críticas de nivel federal porque estamos haciendo demasiadas pruebas y reportando casos positivos, incluso con resultados de antígeno. Entonces, creo que tenemos una amplia cobertura. No podríamos estimar el dato preciso de cuántas pruebas se realizan en casa, cuántas pruebas una persona en la familia sale positivo y el resto tienen síntomas y asumen que ya son positivos y seguramente así es. Entonces, nosotros estimamos que de nuestros resultados positivos, pues esta visibilidad que hemos tenido es un reflejo al menos del 80% de la situación que está sucediendo en el estado. Hemos integrado información de farmacias, de clínicas pequeñas, todo eso cuando llegamos a esta administración
optamos o tomamos la decisión de integrar la mayor cantidad de datos posibles a nuestra base de datos que teníamos para tener una mejor visibilidad y claridad del escenario que estábamos viviendo. Entonces, al principio decían, hay un repunte, no era necesariamente el repunte, era que estábamos integrando toda esta información. En este momento recibimos de cualquier tipo de farmacia, de todos los hospitales públicos, privados, clínicas pequeñas y unidades ambulatorias que están haciendo pruebas, de todas recibimos los reportes. Entonces, ocasionalmente no lo hacen diario y de pronto reportan todo junto y tenemos un pico, y entonces por eso la variabilidad, y preferimos hacer este corte semanal con el reporte del promedio de casos. Bueno, llegan obviamente a las pruebas, pero también llegan a las clínicas particulares, llegan a otras dependencias, incluso municipales. ¿Ustedes cómo han visto también, bueno, Alejandro Moreno, ustedes? Nosotros le reportamos todo está a la Secretaría. Aquí nosotros todo nos combinamos con la Secretaría de Salud. Por ejemplo, todas las clínicas municipales tenemos un ente que es una jurisdicción. Sí. La jurisdicción a nosotros nos manda un patrón. Ese patrón nosotros le tenemos que dar diario o semanalmente los reportes que tenemos de nuestras pruebas de antígeno, y cuando tenemos sospecha del antígeno negativo se los mandamos a la Secretaría de Salud para que no tengan el costo, y ellos hacen la PCR y nosotros le damos el seguimiento de la enfermedad. A menos que se nos complique, se los mandamos a los hospitales o a la derechohabiencia o al convenio que tengamos, pero nosotros sí hacemos eso. Donde tenemos más problema, creo yo, y la secretaria va a coincidir, es que muchos de los doctores que están en el estado, incluyendo en las zonas urbanas, ya sea Allende, Montemorelos, Anáhuac, Clampazos, todos, pues no tienen una plataforma digna y ellos compran sus pruebas, ya sea por vía internet o las cruzan de Estados Unidos y hacen las tomas y se les da seguimiento, ya sea por vía telefónica o por seguimiento, visitas en casa o en su consulta. Entonces, se estima que un 30-40% más de las pruebas que salen positivas por el Estado, pues hay mucho positivo. De hecho, estos últimos meses, secretaria, 45% positividad. Estuvo mucho. Muy alto. Entonces, sí, la variable es menos dañina, así le podemos llamar a la población, pero no menos, pero no menos peligrosa, y hay muchos casos. Inclusive hay casos positivos deambulando porque no tienen la responsabilidad de quedarse en casa, no le hacen caso al médico, no le hacen caso a la autoridad de salud que nos da un patrón y qué hacer, que sí, que no. Entonces aquí tiene que ver mucho que el aumento de casos, como lo decía la secretaria, los viajes, el acumulo de personas, fiestas innecesarias, y que aparte que salimos positivos, salimos. Entonces eso ya hace que se eleve mucho. Ustedes como doctores, ¿estamos en una buena idea o estamos en la mejor idea el dejar de hacer obligatorio el cubrebocas como médicos, independientemente de verdad de la función que cada quien cumple? Claro. ¿Optarían por regresar al cubrebocas en algún momento dado? ¿Qué piensa de eso, doctora? Sí, mire, yo te comento que a lo largo de la pandemia que hemos tenido, yo he tenido la oportunidad de estar tanto en un hospital de concentración. Antes de llegar a la legislatura, soy perteneciente al sector salud desde hace 28 años, y a mí me tocó trabajar en un hospital enteramente COVID. Yo la historia de COVID la dividiría prácticamente en dos etapas. La primera es antes de Omicron y después de Omicron. Ajá. Antes de Omicron, la historia era de desconocimiento. Sabíamos que iba a llegar finalmente a lo que era el Estado. Veíamos cómo esta ola mundial, la llegada del caso, era totalmente ya esperado. Llega un 11 de marzo, lo recuerdo perfectamente porque es el día de mi cumpleaños del 2020. Llega el primer caso aquí a Nuevo León, y es cuando Nuevo León sale a la cabeza, a diferencia del resto de la República Mexicana, con medidas, porque en ese momento, años luz de tener una vacuna. Todavía no se pronosticaba a corto plazo el contar con una vacuna y menos con un antiviral. Se tenían esquemas terapéuticos que hoy en día pues están totalmente en desuso, pero finalmente era lo que teníamos en ese momento. Afortunadamente al sector salud nos tomó en especial a la Secretaría de Salud del Estado el tener un área y tener muchas áreas en donde se trabajaran en algunas de manera híbrida, porque finalmente los padecimientos continuaban,
pero había hospitales como este en donde únicamente se podía atender pacientes de COVID. Ajá. En esta primera historia te podré decir que la idea del confinamiento fue totalmente necesario, el uso de cubrebocas también, y fue yo creo que de los primeros estados que todavía a nivel federal se resistía al uso de cubrebocas, mientras que en Nuevo León teníamos la indicación, la información del distanciamiento, el lavado de manos, el confinamiento. Vimos que a nivel federal todavía meses después adquiere, ¿verdad?, todas estas medidas que fue en Nuevo León. Después viene una segunda etapa, ya esta segunda etapa de Omicron con sus subvariantes, en donde sabemos principalmente que ya los retos son diferentes, como dice la doctora Alma. Ahora tenemos una población totalmente informada, sabemos de las medidas que tenemos que hacer, y con respecto al uso de cubrebocas yo te diría que hoy se trata, porque hemos tenido una variación de COVID, hemos tenido variantes alfa, beta, delta, gamma, omicron, subvariantes de BA1 a BA5, es decir, tenemos una cantidad de variantes que hemos tenido en el estado que definitivamente hoy en día sabemos que la transmisibilidad es muy alta, ¿sí? Pero el impacto que se tiene a nivel hospitalario en relación a hospitalizaciones y en áreas de terapia intensiva, pues son mucho menor. Pero si regresamos al cubrebocas, ¿ayudaría a bajarlo mucho más? Si tú me dirías ahorita en quiénes son recomendables, definitivamente tenemos personas que son vulnerables. Todas aquellas personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas, que tienen cardiopatías, que tienen problemas de obesidad, que son pacientes que están recibiendo radio, quimioterapia, que son pacientes que sabemos que se nos puede complicar. Es un momento de alta transmisibilidad que yo recomendaría en espacios cerrados, claro que sí, su utilización, y en gente vulnerable y en niños que no estén vacunados aún. Sí. Hemos mantenido la obligatoriedad del uso de cubrebocas en las personas vulnerables durante toda la pandemia. Sí. Nunca lo quitamos, ni de hospitales, ni de asilos, ni de guarderías, ni del transporte público, aun cuando no nos han hecho mucho caso. Entonces, entonces, estos sitios son los de mayor riesgo, donde hay una aglomeración importante de gente, donde asisten adultos mayores, en el caso de los asilos, en las guarderías con los niños pequeños, y ahí lo hemos mantenido obligatorio, así también como en hospitales, centros médicos. Pero no se hacen supervisiones, doctora. O sea, no se ve que estén llevando a cabo supervisiones en esos lugares, que haya sanciones, al menos no se da a conocer. Bien, sí se hacen supervisiones aleatorias. Y ahí nosotros tenemos una estrategia dentro de la Secretaría de Salud, y hay una parte que se encarga del tema regulatorio, ¿no? Y entonces la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario establece visitas, algunas de fomento, donde recomiendan los cuidados y las estrategias que se deben de implementar. Y por otro lado, pues la parte regulatoria, donde se establecen ya los cierres, las sanciones y demás. Entonces, generalmente se hacen las visitas, se realizan las recomendaciones, sí tenemos los datos de los lugares que se han cerrado, que se han sancionado. Bueno, posteriormente presentan su recurso y se vuelven a abrir. Es muy complicado tener el control absoluto del Estado. Es muy complicado que dejar que la responsabilidad del cuidado de la salud sea exclusiva de un grupo de personas que esté sancionando. Yo ahí hago un llamado a toda la población a que la apuesta sea por el autocuidado. Las instituciones de salud, todas debemos de ser responsables del cuidado, y hemos estado trabajando muy de cerca con todas las instituciones municipales, estatales, con el sector privado, con el sector público. Tenemos reuniones incluso semanales donde les presentamos el avance, por qué estamos tomando las decisiones, por qué decidimos si utilizar o no cubrebocas. Tenemos dos herramientas muy importantes para tomar la decisión. La primera es que rediseñamos todo el semáforo para tomar datos mucho más actualizados. Obviamente el primer semáforo fue muy importante, pero el segundo semáforo ya consideró 4 indicadores que son prioritarios, y uno de los más importantes es la hospitalización.
Podemos tener muchos contagios como cuando tenemos influenza o cuando tenemos, pero ¿qué tan grave es una infección? Y eso se evidencia en base a los pacientes que están hospitalizados y que incluso llegan a una terapia intensiva. Llegamos a tener en la tercera ola más de 2,000 pacientes hospitalizados en el estado. No había una sola cama hospitalaria para atender y la capacidad de respuesta del sector salud se veía rebasada. En el mes de enero tuvimos alrededor de 1,000 pacientes hospitalizados. Nunca habíamos tenido menos de 200 pacientes en terapia intensiva. Ahorita tenemos menos de 200 pacientes hospitalizados y menos de 20 pacientes en terapia intensiva. No quiero decir ni minimizar el problema ni que no nos cuidemos. Quiero decir que es una enfermedad que en este momento se está presentando con características más benignas y tenemos que atender a este llamado. Nada más para concluir, nuestra segunda herramienta después del semáforo es el monitoreo de COVID en la comunidad y los casos nuevos y el porcentaje de ingresos nuevos y de ocupación hospitalaria. De acuerdo a eso, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos ha establecido recomendaciones y nos hemos mantenido en riesgo intermedio. No hemos avanzado a riesgo alto donde la recomendación ya está del uso del cubrebocas. Entonces hay una recomendación internacional, hay un semáforo local y en base a esos dos análisis, al Comité de Seguridad de Salud, al equipo de expertos que tenemos de diferentes instituciones, es que llegamos a tomar la decisión. Pero al final, como bien lo señala la doctora, la decisión tiene que ser personal. Si yo soy una persona vulnerable, si no me he vacunado, si tengo una enfermedad crónico-degenerativa, cáncer, algún factor de riesgo importante, yo debo de usar el cubrebocas, así me encuentre en espacios abiertos, espacios cerrados. Y vacunarse. Volvemos para seguir hablando de el COVID y las demás amenazas a la salud que hoy vive nuestro tiempo en esta generación. Un gran reto para todos. Volvemos. Gracias. Hay que saber de esas maniobras, ¿no? Claro. Para reaccionar. Es que estábamos hablando fuera del aire aquí con los doctores sobre situaciones que han tenido de pronto ahí, siendo médicos, claro, tener que reaccionar, ¿verdad? En un momento. Pero bueno, eso es muy importante. Pero y el ciudadano ser muy responsable. No quiero brincarme el plan que tenemos de programa, pero a ver, el ciudadano también puede ayudar y el ciudadano puede equivocarse en este tema, en este combate a las enfermedades y en específico del COVID. Hablábamos del jugador de Guiñac, que es el jugador de los Tigres, en donde él emite su postura, él no quiere vacunarse. Ha habido a nivel internacional con un tenista, Novak Djokovic, igual, que incluso perdió una competencia, doctores, por no querer vacunarse, por ser antivacunas. El problema es que se difundan estas ideas, ¿no? Claro, aquí es importante saber que hay revistas médicas internacionales con mucha validez en donde nos hablan prácticamente que en el mundo, desde que inició la vacunación, se han salvado más de 20 millones de vidas gracias a las vacunas. Entonces, a través de toda esta información que se genera, tenemos que tener ese convencimiento para que la gente que todavía duda acerca de los grandes beneficios que tiene la vacuna. Una de las principales razones que tenemos que explicarles a la gente es que, claro que sí, puede ser que puedas contagiarte. Aquí lo que hace la vacuna básicamente es disminuir las complicaciones, que tú no llegues a hospitalizarte, no llegues a un área de terapia intensiva, que es la parte más importante que tenemos que transmitir. Que es toda la gente que esté todavía pensando si es buena o no es buena la vacuna, créanme que el haber salvado este tipo de vacunas a más de 20 millones de personas en el mundo es la mayor justificación que tenemos para realizar esta actividad. Y déjame decirte algo bien importante. Ahí tenemos un reto enorme. Tenemos que lograr, porque tenemos que ir visionando, que finalmente las vacunas fueron ideadas, como decía la doctora, desde su origen, pues con variantes originales. Y ahorita con las subvariantes, estas vacunas empiezan a sacarle la vuelta a la inmunidad. Es decir,
Yo creo que en un futuro, que es lo que esperamos nosotros los médicos, y esto lo vamos a ver a través de lo que es el monitoreo que tenemos en el mundo, porque así lo hemos estado haciendo en los diferentes países, acerca de qué nueva variante viene, su transmisibilidad, su letalidad, que es lo que realmente nos interesa, ver si en un futuro pudiéramos aspirar primero a tener alguna vacuna polivalente en donde se incluyera, cuando ya llegara la estabilización de la variante, a tener pues parte de la variante de origen, la de Wuhan, y parte de la variante que esperaríamos, como sucedió en el caso de influenza. Fíjate, yo nada más un comentario rápido de influenza. A mí me tocó como directora de salud en el estado en el 2009, cuando llega la primera pandemia. Obviamente hay una brecha enorme entre la pandemia de influenza y la pandemia de COVID. Sabemos que en transmisibilidad y en letalidad hay años luz, pero definitivamente hubo un reto. El reto se presentó principalmente en México, y en donde Nuevo León también tenía que salir adelante. Afortunadamente, al tener una planta productora, ya teníamos una vacuna que se aplicaba bivalente de variante A y B de influenza. Inmediatamente Sanofi, en ese momento, como productora farmacéutica, empieza a hacer finalmente, ¿verdad?, toda la logística para que se apruebe por COFEPRIS, y de tener nosotros el primer caso para el 31 de mayo del 2009, yo ya en el estado contaba con la primera remesa de vacuna para noviembre, la segunda quincena de ese mismo año, aunado a que teníamos tratamiento antiviral totalmente efectivo. ¿Qué es lo que queremos ahorita? Ojalá que lo vayamos considerando, pero esperemos que México llegue a tener realmente una verdadera autonomía en la producción de vacunas. ¿Por qué? Porque estamos muy vastos, tenemos muchas universidades, grandes universidades. Voy a ejemplificar las nuestras, obviamente la Universidad de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la de Montemorelos, y sumado a todo el talento que se tiene en universidades como la UNAM, las de Guadalajara y otras muchas más, y aparte toda la industria farmacéutica, nos podemos ir preparando por si en algún momento hay esta estabilización, poder irnos ordenando para que en un futuro no estemos esperando a que nos llegue por parte de otras partes del mundo. ¿Puede llegar entonces, tomando en cuenta ese panorama, a producir su propia vacuna? Mientras y tanto la pruebe COFEPRIS, Cualquier país lo puede hacer. En específico México, que tiene médicos y tiene la infraestructura. Y tenemos talento y tenemos grandes científicos, es decir, tenemos todo puesto sobre la mesa para que el día de mañana seamos, sin necesidad de que nos provean de ninguna parte del mundo, vacuna y tenerla de primera mano. ¿Qué nos faltaría, doctor? Ganas. ¿Cuál sería el camino? ¿Ganas? Ganas. Yo adquiriría un poquito más a la doctora, que la gente, estaba hablando la doctora de la vacuna, sea cual sea la vacuna, el nombre que tenga la vacuna, si ya está aprobada por COFEPRIS y las autoridades de salud la ponen, que confíen, que se la pongan, que la quieran. En algún momento la vamos a tener ya sea comprada en el servicio público o en el servicio privado, que es lo que yo creo que la doctora Alma ha de desear, de verdad, para quitarnos un problema todos de encima, porque al final del día la titular pues es la más abrumada, la autoridad. Entonces, pero nosotros que somos sus brazos, vamos a llamarlo así, sus brazos, sus entes que le ayudamos en lo que la Secretaría de Salud indique, necesitamos que tener el biológico. Y yo aquí agregaría, y le pediría yo a la secretaria siempre, es de que el órgano de salud es el órgano más importante de los estados y el más poderoso para poner la vacuna. Entonces, estamos muy bien capacitados, tienen las herramientas, la red de frío. A lo mejor la gente de verdad no lo sabe, yo me atrevo a decirlo, porque no lo ha comentado la secretaria, la gente no sabe la cantidad de elementos que tiene la Secretaría de Salud, la red de frío que tiene, impecable. Le estoy hablando de verdad, impecable. Muchas veces nos confundimos de que no quiero ir al sector salud a vacunarme, y van con un privado. Pues de verdad, la red de frío de la Secretaría de Salud, y me atrevo a decir de cualquier estado porque está normado, las doctoras saben que está bien normado, son refrigeradores de alta eficiencia, el costo es muy alto, que la Secretaría podrá hablar en otro momento de eso, pero la red de frío que maneja la Secretaría de Salud,
su veracidad, su entrega, sus capacitaciones que tiene la Secretaría de Salud, tanto sus enfermeras como sus promotoras, como sus doctores y doctoras, es un recurso que no se ha visto, que no se ha divulgado y que se tiene que decir. La Secretaría de Salud no necesita ningún otro órgano para aplicar la vacuna. La Secretaría de Salud se le deben dar puede ser todas... el órgano encargado completamente Debe del ser proceso. el órgano. Debe ser. Yo creo que la Secretaría está de acuerdo conmigo. Es el órgano que debe estar encargado de la vacunación. Ninguna otra autoridad en México maneja mejor la vacunación como la Secretaría de Salud. Te voy a poner un ejemplo. Ajá. Y no me va a dejar mentir la secretaria y la doctora. Hay veces ahorita que los que estamos poniendo las vacunas o la dependencia de bienestar, a mí me han hablado a veces de que, doctor, júnteme tanta gente porque sobró. Eso no le pasa a la Secretaría de Salud. Jamás le va a pasar eso. Jamás, jamás le va a pasar eso a la Secretaría de Salud. Porque es un órgano que distribuye su vacunación, que checa su población, que tiene los números bien errados, sí, que sabe a dónde dirigirse y que no saca la vacunación si no tienen un parámetro de sondeo. Entonces, sí invitar a la... De pronto sí nos toca, como esta semana pasó, doctora, que... perdón, doctor, que no debo concluir, pero no quiero que se me pase. Que vengan adultos mayores. No, que no vengan adultos mayores. No difundamos eso porque están viniendo personas y solamente es para este segmento, este sector. Y hay una dualidad. Una cosa dice bienestar y otra cosa dice la Secretaría de Salud Estatal. ¿Es un poco por esto, por diferencia de criterios o por ese involucramiento de la autoridad federal cuando lo puede operar el Estado? Sí, las autoridades a nivel federal tomaron o asumieron esa responsabilidad. Sí. Por algún motivo. Consideraron en su momento que era un asunto de seguridad nacional el custodiar la vacuna y que si la distribuían se podría hacer un uso inadecuado de la misma. Sí. Históricamente, si algún programa de salud pública se ha hecho bien en México, ha sido la estrategia de vacunación, de cualquier tipo, de polio, de pentavalente. Sí. Todas las vacunas se aplican y existe una sensibilización, una capacitación, como ya lo señalaba el doctor. Y hemos insistido en que las vacunas pasen al sector salud en los diferentes estados para nosotros tener esa capacidad de organización, de distribución y de aplicación. Las autoridades federales no lo han visto todavía oportuno. ¿Por qué será? Pues desconozco las estrategias. Ellos asumen el control de la vacuna, nos hemos coordinado muy bien y ahí sí quiero de alguna manera agradecer porque han aceptado muy bien nuestras sugerencias, nos hemos coordinado de forma bastante eficiente con la licenciada Judith Díaz, con el general Manuel Pérez. Todos hemos trabajado, a veces estamos domingo en la noche en sesiones, en juntas, tratando de organizarlo de la siguiente semana. Sin embargo, pues es un tema que nosotros los diferentes secretarios de salud del país, hemos puesto sobre la mesa el que puedan transferir la vacuna al control del sector salud en los diferentes estados, lo cual no ha sucedido y espero que esto ya sea pues una noticia próxima, ¿verdad? Pero sí coincido en gran parte con lo que comenta el doctor Alejandro. Creo que la doctora pues tuvo esa estrategia a su cargo durante muchísimos años y conoce perfectamente el proceso. Y yo nada más quiero cerrar este tema transmitiendo ese mensaje de confianza. O sea, la vacuna, aun cuando ellos la custodian y tengo militares custodiando la vacuna, nosotros la almacenamos. Nosotros vigilamos que esté en condiciones adecuadas para poder proceder a su reconstitución, descongelamiento, reconstitución y luego aplicación. Ajá. Vigilamos el horario para que la vacuna ni se desperdicie, ni tampoco se pueda descomponer y no ser de beneficio para las personas. Vigilamos que no se aplique ninguna vacuna que esté próxima a caducar, etcétera, etcétera. Entonces hemos estado con mucha coordinación y queremos transmitir ese mensaje de confianza, por un lado en la estrategia de prevención, y por otro lado, en la estrategia de atención médica y de servicios de salud, de la gran capacidad de respuesta a los servicios de salud en el Estado. Nada más para darte un ejemplo, sí.
En la Ciudad de México, que fue el primer lugar en número de casos, nosotros fuimos el tercero en el país. El primer lugar fue el Estado de México. A ellos su mortalidad era de 33 por cada 10,000 habitantes. En Nuevo León, la mortalidad por COVID, en un reporte preliminar publicado por el INEGI, fue de 17 por cada 100,000 habitantes. Prácticamente la mitad de la mortalidad de lo que tuvo la Ciudad de México, con un alto número de pacientes enfermos. Concentramos pacientes no solo de Nuevo León, de estados vecinos. ¿Tendría que ver en esto, según la experiencia de ustedes, en que Nuevo León no entró a ese sistema que entregaba a nivel federal la operación de los hospitales públicos? Pues aquí hay muchas variables, ¿no? Tenemos la fortaleza de que contamos con grandes universidades, médicos altamente preparados en el sector público. Sí. Nos coordinamos a través de estrategias, de protocolos de manejo que estandarizamos en instituciones públicas y privadas, los presentábamos, nos compartíamos entre las instituciones, veíamos cómo los diferentes hospitales manejábamos prácticamente igual a los pacientes, nos prestábamos medicamentos, nos prestábamos ventiladores, hicimos muchísimas cosas para tratar de atender con calidad y con seguridad a cada uno de los ciudadanos que presentó la enfermedad. Con la experiencia de ustedes en hospitales públicos, no quiero dejar el punto. ¿Fue una decisión correcta no entregar la operación de los hospitales públicos? La salud pública del Estado tiene que estar del lado del Estado, lo que estamos diciendo. Yo creo que sí, 100% del Estado. Yo soy pro del Estado y la Secretaría de Salud. Yo creo que fue una, vamos a decirlo, mal asesoramiento cuando se tomó esa decisión. Entonces yo creo que siempre lo debe haber manejado la Secretaría de Salud, porque nos pasa, yo que estaba en la vacunación desde el día 1, yo tengo 2 años y medio en este tema, nos pasaba que no sabían a veces la aplicación, no sabían a veces el movimiento, o había enojos de que yo sí, tú no. De verdad, ahorita ya se presentó porque ya está más light, ya estamos un poquito más informados, ya está más ameno, vamos a decirlo que está un poquito más ameno, pero desgraciadamente la Secretaría de Salud del Estado, pues como lo dice la secretaria, pues se rige por una normatividad que no está en nuestras manos, sino no está en nuestro deseo, que solamente está de gestionar esas cosas en México. No nos podemos atrever que sea algo político o que sea algo así, pero sí creemos que se pueden tomar otras mejores decisiones, otras mejores gestiones, porque ya no, yo soy uno de los que ha impulsado que no debemos de estar por fechas, no debemos de estar por edades, no debemos de estar contra que tú sí, tú no. Entonces la vacuna debe estar para el que la necesite, para el que la quiera, libre y soberano. O sea, de verdad. En ese punto, si me dejas intervenir, este es un problema que desde el Congreso de la Unión y desde el Congreso local tenemos que, obviamente, tenemos una tarea muy importante para poder descentralizar el tema de la vacuna. Estoy totalmente de acuerdo porque una garantía es la salud para todas y todos los mexicanos. Sí. Y esa garantía se ha dado parcialmente, es decir, se ha dado por ordenamientos de grupos de edad que lo entendemos, iniciamos en ocasiones en su primera etapa por el abastecimiento que teníamos de la vacuna con la parte más vulnerable, pero ahorita es un momento en donde te pongo un ejemplo claro, mientras que otros países entre los mayores de 15 a 17 años era indistintamente, aquí específicamente en México tenía que ser un menor que tenía una comorbilidad en su primera etapa. Entonces decías, caramba, ¿y el resto de nuestros adolescentes qué pasa con ellos? Eso de estar en estas etapas, viendo en los siguientes grupos de edad quién sí y quién no, esto finalmente trata de estrechar mucho estos ejercicios y tenemos una gran garantía. El sector salud siempre va a ser garantía de su manejo impecable de la red de frío, porque no se ha hecho ahorita. Tenemos décadas realizando este tipo de logísticas y estamos preparados. Tenemos grandes redes de frío, de traslado, en donde, como bien dice el doctor, a veces se pensaría que hay más garantía en algún consultorio que en algún hospital o centros de salud. Pero si nosotros diéramos a conocer por parte de la Secretaría de Salud todo ese proceso,
tendríamos la garantía. Pero esto va a ser por parte del Congreso de la Unión y del tema legislativo para ponerlo sobre la mesa e impulsar esas políticas públicas que nos permitan aterrizar y tener la vacuna aquí en el estado. Pues hay que hacerlo y pronto, claro, porque por ejemplo los niños de 5 años, niños y niñas de 5 años no están vacunados hoy y están en contacto también ya con sus familiares, ya hay fiestas en todos lados, están las fiestas infantiles y los niños de 5 también se pueden contagiar, los menores de esas edades. Y también vacunados se han contagiado. Y se han realizado, déjame decirte. Bueno, por supuesto, pero no están inmunizados, no se ha buscado ni siquiera no se ha podido, salvo en la vacunación transfronteriza. Claro. Pero ¿cuándo va a pasar? Déjame decirte que se han realizado exhortos por parte del Congreso de la Unión, por parte de nuestro grupo legislativo, en número N de ocasiones, y han llegado inclusive ampararse grupos de edad innecesariamente porque la vacuna tendría que ser para todos. Y se la aplican. El trabajo legislativo se ha realizado. Vía amparo. Claro, se ha realizado el trabajo legislativo, nada más que no hemos tenido respuesta por parte de nivel federal. Es que al principio fue así, me atrevo a decirlo, por la adquisición de la vacuna. En el mundo estaba muy difícil. Yo creo que para estas fechas ya no debemos. Con los adultos mayores. Es correcto. Pero así empezó, pero sí es importante decirlo que así empezó en todo el mundo, Víctor. Sí. O sea, en China empezaron también así, pero, y en Estados Unidos también así. Pero ya vamos a brincar otro año. Ahorita esperemos que antes de que se termine el 2022, con las gestiones que va a hacer la secretaria y su equipo, seguramente se va a lograr porque ya la ventana está más abierta. La ventana está tan abierta que la gente, pues obviamente los que puedan viajar al extranjero se la ponen, pero no hay necesidad de hacer eso, porque es un gasto al final del día y es un riesgo. Entonces sí decirle a la población que no, muchas de las veces, y lo digo a título personal, nos critican y nos dicen como si fuera nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad velar por tu salud y por tus derechos y aplicártela cuando la tengamos, pero desgraciadamente el órgano rector, que es nuestra Secretaría de Salud, dirigida por la doctora Alma, no llega esa vacuna, nos imposibilita el gobierno federal, hay que llamarlo como es, ojalá se quite esa ideología, porque la vacuna debe estar como la teníamos hace 5 años, vas al centro de salud y te la aplicas, o vas al hospital o vas con la pediatra, la doctora es pediatra, seguramente ella tenía sus esquemas de vacuna, y la gente así debe de ir. Ojalá que para el 2023-24 se estima por los históricos. Ahorita comentaba algo muy importante la doctora, que siempre nos basamos en los históricos en el área de salud. Y es cierto, nosotros en los históricos sí vemos cómo ha ido la tendencia que baja y sube. Se supone que para el 2025, desgraciadamente así se estipuló, que para el 2000, y lo dice, lo ha sacado la FDA y la CDC, que para el 2025, 2026, quizá 2027, esto va a ser una plana. Y es donde tú dices, pues qué complicado va a ser para todos. Y va a ser un estrés para la Secretaría de Salud, para los que tenemos hijos y para los que... Entonces, decirle a la población, Víctor, también decirle que no caiga la responsabilidad en un solo órgano. Las gestiones se están haciendo, nosotros vamos a poner de nuestra parte como lo da el órgano rector. Y ojalá que para el 2023 no tengamos que hacer esto o no tenga que la Secretaría de Salud hacer las programaciones tanto por edades, por fechas, porque no merecemos estar así. Bien. Tenemos que hablar de la viruela, porque es digamos que la amenaza ahí latente o esta situación que se acerca. ¿Estamos cerca de que proliferen los casos? ¿Cómo estamos en esto en Nuevo León? Bien, pues hemos tenido reporte de 9 casos probables en este último mes, de los cuales 2 han sido ya confirmados. Tenemos 3 casos todavía pendientes de resultado, pero el resto todos ya se reportaron negativos. Entonces, tenemos ahorita una amenaza, como bien lo señalaste, de un brote, de una infección que se está propagando por todo el mundo, que pues históricamente era prevalente en ciertos países de África. Ajá. Y que pues de pronto empieza a esparcirse por Europa, Estados Unidos, Canadá, y que ya muchos países, incluyendo México, lo declaran una emergencia. En México tenemos 60 casos ya confirmados. En la Ciudad de México y el estado de Jalisco son los que presentan el mayor número de casos. Nuevo León pues está entre los más bajos. Sin embargo, pues se ha detectado en 11 entidades federativas en el estado.
y pues estamos trabajando con estos grupos o con estas personas y todos sus contactos para tratar de identificar oportunamente y prevenir que estos contagios puedan seguirse presentando con las personas cercanas a ellos. Entonces, pero con ahorita, tan pocos casos se le puede considerar así una emergencia sanitaria como la OMS lo declara también en México, o se hace esto aprendiendo un poco de la pandemia sí, que vivimos. ¿Cómo es? Es una alerta ante una enfermedad infecciosa que se transmite de, bueno, se puede transmitir de un animal a un humano, pero también de un humano hacia otro ser humano. No es tan transmisible como el COVID, ¿verdad? Al estar platicando tienes que estar con un contacto largo, muy cercano con una persona, estar en contacto con las secreciones que tienen en las lesiones, en las vesículas, para que puedas adquirir la enfermedad. Es una enfermedad no tan agresiva como el COVID en sus etapas iniciales, que ha reportado índices de mortalidad muy bajos. En muchos artículos se menciona incluso por debajo del 1% de mortalidad. Al menos estos 2 casos que tenemos en Nuevo León están estables, con un curso totalmente benigno de la enfermedad. Entonces creo que más que estar alarmados, es una alerta que se presenta para tratar de contener el brote y que no se siga dispersando esta enfermedad entre la población. ¿Y hay manera de prepararnos todos? O sea, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo más importante es estar informado. ¿Cuáles son los signos, los síntomas de esta enfermedad? Es una enfermedad que produce lesiones en la piel, pero antes de presentar esas lesiones en la piel, las personas experimentan, bueno, fiebre es un síntoma frecuente, inflamación de los ganglios linfáticos, entonces tienen crecimiento, ciertas bolitas en el cuello, puede ser en las axilas o en las ingles, y posteriormente ya presentan una erupción en la piel que puede predominar en el rostro, en el cuello, en el tronco, y pues también puede presentarse en el área genital. Estas lesiones producen una vesícula y después algunas de ellas incluso al estarlas tocando, que están en lugares húmedos, se pueden infectar. Y entonces hay que estar muy atentos, distinguir esta infección de alguna otra infección de la piel. ¿A cuáles se puede parecer? ¿A qué tipo de...? Se puede parecer al herpes, a la varicela, a una picadura de insecto infectada. Sí tenemos una dermatitis, por supuesto. Tenemos otras infecciones que pueden semejar, pero yo creo que el dato más característico es la inflamación de los ganglios linfáticos, el ataque o el malestar general, dolor en el cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza muy intenso, y bueno, pues el antecedente idealmente de haber estado en contacto con una persona que tuvo una erupción. Entonces hay que acudir de inmediato a un centro de salud y pues evidenciar o presentar la información adecuada que así nos lo soliciten para poder hacer un diagnóstico oportuno, el cerco epidemiológico, y que nosotros estemos en posibilidades de enviar estas muestras al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para que hagan el diagnóstico confirmatorio. No hay que alarmarnos entonces, solo estar al pendiente. Sí, así es. Hay que estar la palabra antes de decir alarma, es estar atentos a toda esta información que día con día la doctora a través de sus ruedas de prensa proporciona a la ciudadanía, y en donde a través de las páginas estamos nosotros tratando de transferir que todo lo comentado por la doctora tenemos que estar atentos, porque esto es algo que se da con un seguimiento de vigilancia epidemiológica para captar al paciente y sus contactos y poder hacer ese diagnóstico temprano, porque déjame decirte que su duración es variable, puede ser desde 2 semanas hasta 4 semanas. Entonces, como bien lo decía la doctora, hay diagnósticos diferenciales, pero ante todos los datos, signos, síntomas, hay que reportarlo al sistema de salud para tener un seguimiento exacto y preciso y evitar esos brotes que pudieran aparecer en la comunidad. ¿Será que aprendimos, doctor, algo de este tema de la pandemia? Yo creo que claro. sí, mucho. O sea, no Yo creo que ustedes, sí. los ciudadanos. Y es muy importante lo que dicen, obviamente. es muy importante Sí. lo que dicen las doctoras de que avisen, vayan a su médico, porque lo más difícil yo creo que se nos está pasando es el cerco, porque la doctora no me va a dejar mentir, pues ya lo captaste al paciente, y si no va al doctor, pues no vamos a poder, o no se va a dar,
los únicos que les podemos avisar es la Secretaría de Salud, porque ellos tienen que hacer un cerco, entonces tienen que ver que ese paciente pues si tuvo actividad con varias parejas o que convivió con tantas personas, bueno, la Secretaría de Salud va a mandar a su jurisdicción a hacer un cerco para que no se expanda. Entonces, sí decirle a la población, lo que dice la doctora es muy cierto, estar atentos, alertas, cualquier síntoma, ir a su centro de salud o a su médico privado, sí, para que en caso de sospecha, la Secretaría de Salud inmediatamente va a mandar un cerco para que más gente no se infecte. Entonces, yo creo que la población ya aprendió desde que COVID. Sí. Tan entendimos que hace 2 años las gastroenteritis bajaron por el uso de cubrebocas, lavado de manos, la doctora pediatra lo sabe perfectamente, que le bajó mucho la consulta. Entonces, ya con ese antecedente, ya sabemos que si utilizamos lo que nos dice la Secretaría de Salud, nuestros doctores, nuestro médico o los esquemas de salud, y si hacemos caso a las recomendaciones, no las hacemos porque no las sabemos. Hacemos un histórico que es lo que más nos ayuda, entonces decirle a la gente que pues lavado de manos, no estar en contacto, avisar a las autoridades de salud y sobre todo yo agregaría aquí, visite a su médico en cualquier primer síntoma. Bien, porque es lo más importante. Aquí nada más, y reforzando un poco lo que han comentado los doctores, el transmitirle a la comunidad este mensaje de confianza, porque al emitir nosotros una recomendación, estamos haciendo un análisis exhaustivo de toda la información internacional, nacional, local, de las características de la población. Hacemos el llamado también a los médicos expertos, nos coordinamos con ellos y derivado de todo ese análisis, de todos esos datos, emitimos una recomendación. No necesariamente la federación envía una recomendación y nosotros la aplicamos tal cual, porque a veces hay variaciones de acuerdo a la población, hay niveles de riesgo diferentes, a veces nosotros hemos estado en rojo en COVID y en la federación dicen que estamos en verde, pero ya en el estado tenemos una capacidad de análisis muy importante, tenemos un equipo bastante preparado para emitir las recomendaciones precisas en el momento que así se requiera. El cáncer infantil, no quisiera dejarlo fuera, aunque nos quedan 5 minutos, doctora. Hay quien nos hace énfasis en esto porque hay una alta incidencia en Nuevo León. ¿Esto a qué se debe? Bien, pues tenemos un número variable de casos cada año. Se distribuyen para su atención tanto en el sector público como en el sector privado, en el IMSS y los derechohabientes al Instituto Mexicano del Seguro Social y los que no cuentan con este servicio. Y aproximadamente cada año tenemos alrededor de 500 casos de cáncer infantil. El más frecuente es la leucemia. Aproximadamente un 20, un 30% de estos casos se quedaban sin la atención médica y esto representó durante los últimos años la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años. ¿Se quedaban sin la atención médica? Se quedaban sin el tratamiento porque no tenían la capacidad de compra de medicamentos, del pago del servicio médico. En su momento el Seguro Popular contaba con este sistema de protección financiera y el pago de las atenciones. Desaparece el Seguro Popular y estos servicios o estos pacientes se quedan desprotegidos, tanto pues niños, mujeres, que son los más frecuentes. Y entonces por eso desde que entramos, desde las primeras acciones que intensificamos fue tener un diagnóstico real de qué era lo que estaba sucediendo, cuáles eran los puntos críticos en donde deberíamos de intervenir. Y uno de ellos pues fue el cáncer infantil. Iniciamos el 1 de enero de este año. Creamos un fideicomiso para la transferencia del recurso, una plataforma. Tenemos más de 170 niños ahorita atendiéndose en este proceso de cobertura universal para cáncer infantil. Estamos buscando cuáles son las barreras a las que se enfrentan los pacientes, el traslado, la alimentación y que no tengan ningún obstáculo para que puedan recibir su tratamiento en tiempo y forma. El Estado está tomando esta función. Entendemos que antes, bueno, les tocó la experiencia del Seguro Popular, doctor Alejandro, había ese respaldo que el gobierno federal retira en esta administración. Bueno, sí, se tenía, de hecho hay partidas todavía especiales para el sector salud, pero antes el Seguro Popular, de hecho yo creo que se le extraña mucho. Claro. Entonces, el Seguro Popular cubría eventos que se le llamaban cauces, eventos catastróficos, que había un recurso que se le destinaban ya sea
a los hospitales metropolitano, materno, en el caso del hospital universitario, se le extraña y mucho porque desgraciadamente el recurso, yo creo que a la Secretaría de Salud lo va a contestar mejor, no le aumentan el recurso, sigue el mismo recurso y al momento de que le quitan el ente del Seguro Popular, que se contaba con un muy buen recurso, que de verdad se utilizaba para los pacientes, en este caso con cáncer, pues los más afectados ahorita son no solamente los niños, son todas las personas que tienen alguna enfermedad o cáncer de mama, las mujeres. Entonces, sí, yo creo que es una tarea muy difícil para el sector salud no tener ese recurso, pero de alguna u otra manera con las mejores decisiones y los convenios que hacen y con las asociaciones se puede ayudar mucho, porque es un problema no de salud solamente de la Secretaría, es un problema de todos. Es un problema de impacto. Déjame comentarte un poco, porque yo viví, obviamente, la etapa en donde teníamos bondadosamente a un seguro popular con una serie de intervenciones que incluían a todos estos eventos catastróficos y esta parte la teníamos resuelta. Los niños y las mujeres no teníamos ninguna complicación porque había un presupuesto destinado, como bien lo dice el doctor, directamente a las áreas de segundo y tercer nivel y en una población tan vulnerable que era la no derechohabiente, aquella que no tenía ningún Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE. Después de 3 años de estar prácticamente en el vacío, de que todos estos casos era por la colaboración de un DIF estatal, un DIF municipal o bien las asociaciones, era un ejercicio muy complicado porque las mujeres decían, dime cómo yo pago la radioterapia o la quimioterapia de mi hijo porque ya no tengo seguro popular. Ahora, acertadamente, en este gobierno estatal se da esta intervención que viene realmente para nosotros aliviar un tema que para todos nosotros era un tema de un reto muy importante, tanto para nuestros niños como a nuestras mujeres. Por eso a través del Congreso del Estado se aprobaron presupuestos que estuvieran destinados para segundo y tercer nivel en población no derechohabiente y esto vino a dar otra cara totalmente diferente a este tema, pues tan doloroso durante 3 años. 500 casos es una incidencia altísima, un número muy alto, muy altísima. Sí, tenemos una incidencia alta, estamos evaluando factores genéticos, ambientales, que es lo que sí, alimenticios, por supuesto, y pues sabemos que tenemos el problema, tenemos que actuar en principio pues de forma oportuna y reactiva, ¿verdad?, para tratar de identificar al paciente lo más temprano posible y poder brindarle las mejores herramientas u oportunidades de que el tratamiento pueda ser efectivo, que pueda llegar a un nivel de curación, ¿verdad?, como en los países desarrollados que está por arriba del 90%, en México oscila entre el 50 y 60% la sobrevida de los pacientes, de los niños con cáncer. Esperamos que pronto podamos tener esos resultados bastante positivos, pero por otro lado tenemos que irnos más allá, buscar cuáles son los factores que están produciendo el desarrollo de esta enfermedad. Creo que tenemos mucho trabajo por realizar. Es muy alto. Sí, y en cáncer de mama, pues te comento que también iniciamos el 1 de abril. Tenemos del 1 de abril ahorita casi 80 mujeres que ya se están atendiendo bajo esta estrategia. Ellas están contentas, la verdad es que no quisiéramos identificarlas tarde, quisiéramos también que sea de forma oportuna, se han hecho cirugías, quimioterapias, radioterapias, implantes, todo el tratamiento integral para las mujeres. Contamos con ellos a través de las diferentes instituciones dentro de los servicios de salud, nuestros convenios, como ya se mencionaban. Entonces hoy ningún niño, ninguna mujer con cáncer se deben de quedar sin tratamiento, debemos de darles un seguimiento oportuno para hasta que ya hayan superado esta etapa y que puedan integrarse a sus actividades regulares y tener una vida normal. Muy bien, pues nos quedan muchos temas, yo les agradezco mucho, ojalá tengamos pronto otra oportunidad de incluso ir más a fondo en estos 2 últimos temas que desafortunadamente ya no nos alcanzó el tiempo. El tema del cáncer es el caso de los niños, el caso del cáncer de mama.
hay que seguir y yo les agradezco su presencia. Gracias. Ojalá que desde el Congreso se consiga ese presupuesto necesario, que se va a sigan conseguir. haciendo las cosas. Téngalo por seguro Sí. que se va a conseguir. Tenemos 42 legisladores sensibles ante los temas de salud, siempre con el apoyo a Esa es la palabra, temas. ser sensibles. Claro, porque, así es. De pronto se toman decisiones políticas, esto No. lo digo en primera persona, como La el salud, retiro no del tiene, Seguro la salud Popular. no tiene colores. Así es, la Tan salud así que aquí es estamos. correcto. Porque vemos luego a nivel nacional estos graves problemas como el cáncer en niños y los testimonios son desgarradores de los padres, de las madres de estos pequeños, que a nivel nacional ellos no tienen que entender si es una cuestión política, si gustaba, si no gustaba el tema del Seguro Popular. Se dejó ahí de hacer algo importante, de atender historias que no son de colores, que no son de partidos. Por supuesto, sí. Y pues bueno, qué bueno que lo toma el Estado y muchas gracias de veras por estar por acá. Gracias. Nos vemos muy pronto. amable. Gracias, Claro, encantada. pronto aquí nos vemos Gracias. No, encantados. gracias a ustedes. Gracias. Muy Gracias a amable. la secretaria por compartir. Gracias. 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 No, gracias Y gracias a a usted, ustedes. que pase muy buenas noches.